Hola a todos, bienvenidos al viaje a convertirse en un gran coach. Mi nombre es Ricardo Luna y en este episodio les voy a dar mi proceso exacto de comunicación para una ofensiva no huddle. Yo sé que la vez pasada les había prometido que íbamos a platicar un poquito de la recuperación de patada de kickoff, de patada corta, pero resultó que nos fue un poquito mejor en temporada de lo que esperábamos, de lo que yo esperaba, con lo que platicábamos. Estamos en semifinales, tenemos un récord de 5 ganados, 1 perdido. Luego hablamos de qué pasó con ese juego que perdimos, pero estamos en semifinales, así que si ahorita hablo yo de mi regreso, de mi recuperación de patada corta, creo que podríamos poner varias cosas en riesgo. Así que, ¿qué les parece si lo dejamos mejor para dentro de 2 semanas? Y mientras les voy diciendo cómo nos fue durante la semifinal y si todo sale bien, esperemos en la final, ¿ok? Desde mucho antes de que yo fuera coordinador ofensivo, desde que estaba empezando como coach de receptores, yo tenía muy claro, y quizá eso tenía algo que ver, ¿verdad? El hecho de que sea coach de receptores y quería ir rápido y quería tirar la bola y no huddle, etc. Pero desde antes de que yo fuera coordinador, yo quería trabajar en una ofensiva o decía, cuando sea coordinador ofensivo, voy a trabajar en una ofensiva no huddle. Como 1 año y medio después de que se me da la oportunidad, como muchos de nosotros llegamos y queremos, es que sabes que yo tengo las respuestas a todo y voy a hacer las cosas diferentes. Y desde el principio yo quería trabajar la ofensiva no huddle. ¿Y por qué? Porque me acuerdo mucho de que yo pensaba, bueno, es que número uno, creo que es más eficiente, porque si puedes ganar 4 yardas por intento o por jugada, ¿por qué no simplemente incrementar la cantidad de intentos que tienes durante un juego para ganar 4 yardas? Y entonces eso te permite ganar más yardas en un juego, y si hacemos las mates, en teoría te debería permitir anotar más, ¿verdad? Esa era una razón por la que yo quería trabajar una ofensiva no huddle. La otra es que yo consideraba que era más eficiente porque nos permitía ser más simples hasta cierto punto en ofensiva, pero ir rápido. Y en práctica, esto era el mayor beneficio que yo le veía, es que en práctica tenemos la habilidad de robarnos reps. ¿Qué significa robarnos reps? Bueno, porque si tú te pones a ver un periodo de ofensiva en donde dicen, ok, ¿saben qué? 8 minutos para ofensiva, team offense, en donde estamos 11 contra 11. ¿Cuántas jugadas alcanzas realmente a sacar en un periodo de esos? ¿Como 8? ¿10? Si el coach y tu coordinador ofensivo no se está tardando mucho y tienes buen tempo ofensivo, si estás haciendo huddle, ¿verdad? Pero si eres una ofensiva no huddle, en esos mismos 8 minutos puedes hacer 16 reps, más o menos. Y entonces, con el mismo tiempo de práctica, acabas de duplicar tus oportunidades para practicar en reps, en prácticas, en 11-11 y en muchos otros, en 7-on-7, en inside run, etc. Entonces, yo creía que era una manera más eficiente de operar la ofensiva para las prácticas y para los juegos. Y también creía que nos iba a permitir, y esto sí es cierto, resultó cierto al final, que nos iba a permitir tener una defensa, todas las defensas con las que nos íbamos a enfrentar. La teoría era que iban a ser defensas mucho más simples, lo que llaman un vanilla look o un look base. ¿Por qué? Porque en lo que tú metes tu llamada, tu formación y tu jugada, la defensa no alcanza quizá a meter todo su frente, todo su blitz, todos sus cruces, todos sus covers. Entonces ellos también van a tener que ser mucho más simples a la defensa, y eso simplifica la cantidad de looks que vas a obtener como ofensiva, ¿verdad? Todas esas razones eran las razones por las que yo decía, cuando sea coordinador voy a operar una ofensiva no huddle. Y bueno, se me da la oportunidad e inmediatamente el reto era, ok, ya eres coordinador, ya tienes la chance, ¿cómo vas a hacer un sistema de comunicación de no huddle? Porque la ofensiva en la que yo estaba trabajando y el equipo en el que yo trabajé y jugué y ayudé por un buen tiempo de coach de receptores, nunca había tenido una ofensiva no huddle como tal. Teníamos una ofensiva de 2 minutos, ¿verdad? Una operación en donde todo el mundo tiene que ir rápido, tenemos como 3 o 4 pases, señales que podemos hacer y listo, ¿verdad? Pero el reto para mí era ahora transformar todas estas jugadas, y quizá no todas, desde ahí empezaba el reto, porque iba a tener que soltar varias jugadas, porque teníamos jugadas que era exactamente el mismo concepto, slant flat, pero uno era slant flecha y otro era slant burbuja y otro era slant con un corredor. Entonces tuve que desde el principio simplificar muchas cosas, pero el reto era el mismo, ¿verdad? ¿Cómo
agarro toda esta infraestructura ofensiva y la paso a algo que podamos comunicar en tempo, ¿verdad? En up tempo, en una ofensiva de No Huddle. Me acuerdo que me la pasé leyendo un chorro de clínicas, viendo clínicas, leyendo artículos y viendo lo que hacían otros equipos, viendo lo que hacía la teoría de Gus Malzahn desde que estaba en high school hasta que fue a Auburn, y luego Auburn se convirtió en el super monstruo del tempo, y todo esto fue lo que estuve estudiando y más o menos por fin llegué a algo que funcionaba. Pero sí, fueron horas de investigación y sobre todo temporadas también de prueba y error, de aciertos y de errores, porque hubo una temporada, mi primera de hecho, en donde dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer nomás toda nuestra ofensiva llamadas de una sola palabra. Pero eso me congeló, no me dio flexibilidad y tuve pues muchos altos y bajos, pruebas y errores mientras trataba de ver cuál era la mejor manera de una comunicación de No Huddle. Y cuando por fin escogí una y parecía que estaba funcionando, se trataba básicamente de que el quarterback iba a tener que procesar toda la información, todas las señas, y el quarterback luego iba a traducir con palabras clave la información, solo la información necesaria para la línea ofensiva. Pero me acuerdo que fue en un partido local contra un equipo local, y pues nos conocemos y jugamos a veces hasta 2 veces por temporada, que dijeron, llega mi liniero ofensivo, mi tackle creo, o un guardia, y me dice, coach, es que ya saben nuestras palabras y ya saben que Tiger es trampa, entonces están escuchando y saben que vamos a correr la trampa. Y en ese momento yo tuve dos pensamientos. Dije, ok, una de dos. Puedo agarrar la filosofía de decir, ¿sabes qué? No me interesa si ya sabes lo que viene, porque de todas formas lo tienes que frenar, y si no lo puedes frenar, entonces vamos a seguir haciéndolo. Pero mientras pensaba eso, había una parte así, una vocecita dentro de mí que decía, sí, la parte hasta cierto punto más conservadora, ¿va? Que decía, sí, pero ¿qué tal si eso te hace perder tu ventaja competitiva como ofensiva? Porque como ofensiva tenemos mil y unas maneras de regresarnos el marcador, metafóricamente, ¿verdad? En el pizarrón, de tener el marcador al final. Y todo desde la cadencia del quarterback, porque nomás la ofensiva sabe exactamente en qué punto va a salir el balón. Nomás la ofensiva sale si hay una jugada siquiera. Quizá a veces nomás hacemos ready, set, go, y no sale la jugada, y luego todo el mundo volteamos y vemos cuál es la jugada de la verdad. Y RPOs en donde incluso dentro de la misma jugada estamos leyendo a un jugador y dependiendo de lo que ese jugador haga, nosotros vamos a ya sea correr o lanzar. Todas estas herramientas que yo había construido y que le había puesto a mi ofensiva, y esa voz me estaba diciendo, y tanto que crees en eso y lo vas a tirar a la basura por simplemente decir, no me interesa qué es lo que hagan, no me interesa si ellos saben lo que vamos a hacer, vamos a correr lo mismo. Y sí, había una vocecita dentro de mí que decía, corres el riesgo de perder tu ventaja competitiva. Entonces tenía que hacer algo, teníamos que hacer algo. Y mi coach de línea ofensiva tuvo una muy, muy buena idea, y a partir de entonces eso fue lo que usamos. Dijo, ¿sabes qué? Necesitamos variaciones de las palabras código para todas las llamadas que usamos con mayor frecuencia. Y me acuerdo que la trampa era, en esa temporada, la trampa GT Counter, ¿va? Era nuestra jugada número 1, el 90% de las veces que mandábamos una corrida era una variación, era una versión de GT Counter o de la trampa. Mis chavos no conocen GT Counter como tal, ellos lo conocen como la trampa, y eso tiene mucho que ver con la localidad, porque estoy seguro que en otros lados a lo mejor sí lo conocen como counter. Aquí siempre, desde que yo jugaba, cuando empecé de coach y todo, se le llamaba la trampa, y mis chavos siempre la habían conocido como la trampa. T de trampa, y pusimos, ¿sabes qué? Tiger. T de trampa, Tiger. Y mi coach de línea ofensiva dijo, ¿sabes qué? Necesitamos variaciones para eso. Y funcionó porque cosas como Tiger se convirtieron en Zucaritas por el tigre Toño. Entonces, o cereal, cosas así que a veces ya uno ya ni siquiera entiende qué se están diciendo, pero ellos lo entienden. Entonces los chavos se divierten más y tenemos más variedad en nuestras palabras código que usamos
con más frecuencia dentro del juego. Entonces esa fue básicamente la manera en la que yo descubrí, con mucha prueba y error y a base de mucha investigación, el sistema de comunicación No Huddle que voy a compartir con ustedes el día de hoy. En mi opinión, es la manera más eficiente y más efectiva de correr una ofensiva No Huddle. No uso, no uso muñequeras, no usamos cartelones, porque lo llegué a considerar. Este es el mejor sistema, en mi opinión. Es el más simple y el más efectivo, el más eficiente también. ¿Ok? Pero antes de empezar, si ustedes corren una ofensiva No Huddle o les gustaría correr una ofensiva No Huddle, déjenme un like aquí abajo para darme una idea de más o menos quiénes sí, quiénes no. Y si de plano no corren una ofensiva No Huddle y no les gustaría, son de la clase de coach que dicen, ¿sabes qué? Ni lo hago ni lo haré en un futuro, déjenme un dislike aquí abajo para darme una idea de otra vez cómo está la proporción. Y si están como que entre que sí y que no y están en esa línea, están en ese gris, déjenme un comentario aquí abajo de qué y por qué y qué es lo que todavía no los convence a irse completamente al sistema No Huddle. Hay buenas razones, pero quiero escuchar sus razones primero. ¿Ok? Bueno, vámonos directo al sistema de comunicación No Huddle que yo uso con mis jugadores. Ahorita que estoy de head coach y tengo otro coordinador, este no es el sistema que estamos usando porque no tenemos, bueno, no les voy a dar las razones, quiero que ustedes me digan las razones aquí abajo. Bueno, este es el sistema que usé por una gran parte de mi carrera y es, otra vez, más eficiente, más efectivo y es el que más me ha funcionado. Otra vez, esto es mi experiencia. Si algo más les funciona a ustedes, adelante, perfecto, no hay problema. Déjenme un comentario aquí abajo. Muy bien, este es el sistema de comunicación No Huddle. La primera regla para que funcione todo esto es que, huddle o no, una llamada no puede tener más de 5 palabras o señales. Eso es por llamada. Esta es una regla que aplica para ofensiva y defensiva también. Y mientras más experiencia tengo, más tiendo a acercarme a esta regla. Y de hecho 5, ojo que 5 es el tope, es el mero borde. Es así como que ya está saturándole la capacidad de procesamiento a tus jugadores. ¿Por qué? Porque tienen que jugar rápido. Tienen que poder jugar rápido. Imagínate entonces si yo te doy pedacito de información 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego 7 y luego te vas a saturar. Te vas a saturar. Entonces, muy temprano yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Los jugadores pueden jugar lento, pero con un chorro de cerebro, o pueden jugar rápido y de manera instintiva. Y uno de esos sí está bajo nuestro control como coaches. Entonces, huddle o no, y estas son mejores prácticas en mi experiencia, huddle o no, no más de 5 palabras o señales por llamada. ¿Cómo se desglosa? ¿Cómo se ve eso? Número 1, formación. Y ojo que número 2 es ajuste de formación. Esto es opcional y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplica esto. Número 3 es motion. Otra vez, el motion es completamente opcional. Si quieren ir súper rápido, quizá motion no va a ser una parte de lo que hacen en su ofensiva. Número 4, por fin llegamos a la jugada o el concepto base que estamos corriendo. Y número 5, el tag. Es decir, si queremos modificarle algo a la jugada o el concepto base, o el RPO, si estamos haciendo una corrida y luego le queremos agregar un pase en el perímetro o una pantalla, eso se desglosa más o menos los 5 componentes de una llamada. En mi experiencia, no más, no menos. Si una llamada necesita más de 5 palabras o señales, para nosotros se convierte en una nueva jugada con un nombre diferente y ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos, o se crea simplemente un 1 o una llamada un 1, le llamamos a las llamadas de una sola palabra, es decir, en una sola palabra yo te puedo decir formación, ajuste de formación, el motion, la jugada y el concepto, el tag, el RPO, todo eso. ¿Y por qué escogeríamos uno u otro? Porque cuando usamos una combinación particular de estas 5 cosas y la usamos bastante y no queremos estar cada vez diciendo 2x2, trampa, coreback, slant, pick, etc. Todo eso lo vamos a simplemente empaquetar en una sola palabra y yo no tendría más de 3 unos o llamadas de una sola palabra por temporada, por ofensiva. Porque otra vez, cuando pasamos de mandar señales y desglosar la señal en cada componente y lo hacemos un 1,
estamos dependiendo más de la memorización completa del jugador, a que el jugador tenga que aprenderse, ok, cuando dicen hammer es ta, 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 ta. Y otra vez, ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos. Ok, y la diferencia es que hay jugadas en donde quizá nomás quiero combinar la jugada y el tag para poder poner estas dos cosas dentro de la canastita número 4 y luego poder ponerle un RPO en la canastita número 5. Y ahorita vamos a hablar de ejemplos, ¿ok? Es más, vámonos directo a los ejemplos. Empezamos con formación. Esto es un ejemplo súper sencillo. No son los colores que utilizo ahorita en esta temporada, pero es para que ustedes se den una idea de qué es lo que estamos pensando más o menos como ofensiva. Número 1, quedamos que es formación. La formación es el primer componente de nuestra llamada. Ojo, ajuste formacional no significa izquierda o derecha. Entonces, coach, ¿cómo mandas? Si quieres mandar un trips, ¿cómo mandas trips derecha o trips izquierda? Porque si yo tengo que invertir más señales en decir trips derecha, y ustedes podrán decir, es una llamada, coach, eso trips derecha es la formación. No, es palabras, señales. ¿Cómo vas a señalar trips derecha a lo mejor? O si traes colores a lo mejor en las muñecas y luego puedes mandar un 3 si es con la izquierda, si es en tu hombro, si es para allá. Pero son más componentes. Entonces, ¿cómo nos abreviamos o cómo nos ahorramos terminología? Lo que vamos a hacer es con formación, vamos a decir, ¿sabes qué? Todos los sets de 3x1 son negro y blanco. Y en negro de R de right, blanco L de left. Es decir, si quiero estar en un set de trips derecha, vamos a decir negro. Si quiero estar en un set de trips izquierda, ¿cómo se vería trips izquierda? Vamos a estar aquí y a eso le vamos a poner blanco. Ok, entonces automáticamente acabo de ahorrarme un término y ahora podemos decir todo el mundo, hey, blanco, 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 y todos los jugadores, al menos de los skills, receptores, corredores, quarterbacks, saben que blanco es igual a trips izquierda, L de left, R de right. He visto otros equipos, nosotros estamos en la frontera, entonces usamos L de left, R de right. Pero si sus chavos todavía no mastican el inglés o batallan, he visto otros equipos que usan I de izquierda, D de derecha, Indiana, Denver, etc. Aquí es donde entra la parte pues divertida, ¿no? Como creativa, como coach. Entonces, bien, podemos decir entonces que nuestra formación en este caso es negro. ¿Y cómo podemos señalar negro? Para nosotros esto puede ser tan sencillo como decir, ¿sabes qué? ¿Qué es negro? Negro como el parche de un pirata. Ok, negro. Negro automáticamente nos pone a todos en trips derecha. Y eso es lo que sabes como coach, ¿verdad? Los chavos ni siquiera tienen que saber qué es trips derecha. Ellos solo saben que negro se ve así. ¿Ok? Negro. Listo. Ajuste formacional. Entonces, ¿a qué me refiero con ajuste formacional? No usé muchos de estos cuando yo estaba corriendo la ofensiva. Más que nada lo usaba cuando estaba en 2x2 y quería pasar de 2x2 a stack. Entonces decíamos el color, por ejemplo, no sé, amarillo de 2x2, y de amarillo nos íbamos a amarillo stack. Y amarillo stack nos ponía en 2x2, pero en stack, un receptor arriba de otro. ¿Cómo se ve eso rápido? Por si tienen dudas. Eso hubiera sido amarillo stack, ¿verdad? Ok, entonces regresamos, pero estamos ahorita en negro. Yo, de esta misma formación, yo puedo decir, ok, vámonos en negro, bunch. ¿Y cómo lo señalamos? Podemos decir, hey, negro, bunch. Imaginemos entonces si esto nos hubiera tomado direccional. Hubiéramos tenido que decir negro, derecha, bunch. Estamos agregando terminología. Entonces, al poder simplificar y sintetizar todo y decir, ¿saben qué? Todos nuestros posibles sets de 3x1 es negro. Podemos liberarnos un cachito de terminología o de componente de llamada para el ajuste de formación, ¿ok? Y vamos a ponernos medio exóticos. ¿Qué pasa si decimos negro, por ejemplo, split? Y split significa... Y ustedes pueden decidir qué es lo que significa cada término. Esta es la parte divertida, ¿verdad? Digamos que para nuestra ofensiva, cuando decimos negro split o negro split, como si estuviéramos cortando aquí, negro split significa que en lugar de estar en bunch, vamos a cortar o a separar, por eso es split, o lo vamos a arrancar de la formación, y entonces acabamos de llegar a un look medio exótico, ¿verdad?
Para la defensa eso se ve medio diferente, pero para nosotros eso solo es negro, split. Y llevamos 2 señales apenas para poder alinearnos en este set un poco más exótico, ¿ok? Listo, check. Ok, ahora, motion. Otra vez, el motion es completamente opcional. Depende completamente de si lo quieren agregar por llamada o no. Otra cosa. Me estoy desviando un poco, sé que estoy por todos lados, pero es que podría hablar de fútbol por horas. Hablamos de que a lo mejor podemos combinar una jugada con un tag y un RPO y ahorrarnos una palabra, ¿verdad? Es lo mismo con ciertas jugadas. Por ejemplo, si ustedes corren mucho jet sweep, realmente tenemos que decir, digamos que este es el F para nosotros, realmente tenemos que decir negro split F jet left o jet sweep izquierda. No, porque sabemos que hay ciertas llamadas como jet sweep que incorporan de una vez cierto motion. Pero ¿qué tal si quisiéramos combinar o crear una serie de jugadas que parten de cierto motion? En ese caso sí tendríamos que separarlo. ¿A qué me refiero? Bueno, que va a haber veces, digamos, el motion es opcional, digamos que en esta jugada sí lo vamos a utilizar. Estoy tratando de armar el concepto más complejo o más complicado posible para que vean que en 5 palabras lo podemos ejecutar, ¿ok? Diga, este es el R para nosotros porque es R de right, L de left, no nos complicamos. Yo sé que es X y Z, pero para nuestros chavos eso tiene mucho más sentido. Digamos que siempre, bueno, no siempre que mandamos al R en motion queremos correr jet sweep. Entonces aquí sí vamos a tener que agregar la terminología R-Jet. R-Jet es el motion, ¿correcto? Entonces si yo digo negro split, acomodamos en ese set y ahora vamos a decir R-Jet. Ok, coach, no hagas trampa. Aquí ya son 2 términos, R-Jet. Y esto es lo más padre de todo esto. No si lo estamos señalando. Entonces, yo sé que soy medio inconsistente con esta regla, pero no si lo estamos señalando. ¿Por qué? Porque R es así, R. R por la letra R, por la forma de la letra R minúscula. R por el ganchito de un pirata. ¿Y cómo dicen los piratas? R. Y R es R en inglés. Ok, R. ¿Cómo hacen los jets? Despegan. ¡Fum! De abajo hacia arriba, ¿va? ¡Fum! Literalmente así se lo tienes que explicar a tus chavos. Así es como me ha funcionado. Es casi una simplificación del método socrático. ¿Cómo hacen los jets? ¡Pum! Ok. ¿Y cómo es R? Aquí. Entonces, si yo quiero mandar al R en jet motion, y bueno, antes tuvimos que haber explicado qué es jet motion, ¿va? Para que ellos puedan hacer esa conexión extra. Porque a veces decimos, no, es que no entienden lo que es jet. Bueno, te tienes que regresar y decir, bueno, jet motion es cuando estamos aquí, fly motion es cuando sí cruza, etc. Bueno, ¿cómo es R? Aquí, ¿cómo hace el jet? ¡Pum! Ok, entonces si yo quiero que el R vaya en jet, ¿qué vamos a hacer? ¡Pum! ¡Oh! ¡Wow! Ok, entonces vamos en negro, split o negro, split, como quieran hacerlo. R-jet. R-jet. Entonces, en terminología son 2 palabras, pero en señas, una sola seña. R va en jet motion. Ok, cool. Coach, ¿por qué quieres mandar negro split R-jet? Bueno, vamos a seguir construyéndolo. Jugada o concepto. Y la jugada o concepto es muy similar a cómo manejamos nuestra formación. ¿A qué me refiero? La jugada, nosotros manejamos palabras llamadas código que tienen dirección incluida. Es decir, tienen una L si vamos a ir left a la izquierda y tienen una R si vamos a ir right a la derecha. Entonces, ¿qué significa todo eso para la línea ofensiva? Hasta ahorita la línea ofensiva no le interesa si es negro, si es split, si es R-jet. La línea ofensiva nomás necesita saber qué esquema de bloqueo de corrida o qué esquema de pase quieres correr. Nomás dinos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Digamos que quiero correr outside zone o zona exterior a la derecha, right. Outside zone, right es la jugada que quiero correr. Ahora, yo no le puedo decir, no quiero invertir el tiempo necesario para decirle a la línea ofensiva, hey, outside zone right o zona exterior derecha o lo que sea nuestra palabra para zona y luego tener que decir derecha. Entonces vamos a hacer algo bien creativo. Vamos a usar palabras código que se atan a lo que estamos haciendo. Digamos que outside zone right le vamos a poner Oprah. Oprah. ¿Y por qué Oprah? Vamos a ver.
Oprah es, vamos a hacerlo así. Oprah, a ver, vamos a editar esto, vamos a ponerlo aquí. Outside zone es el concepto. Entonces, outside zone siendo el concepto, significa que quiero correr zona exterior. ¿Por qué? Porque las dos tienen O. Outside zone. Yo sé que suena como que empieza con A. Es O. Outside zone. Entonces, línea ofensiva y todos los demás en nuestra ofensiva. Si un concepto empieza con la O, es una variación o es zona exterior. Zona exterior. Outside zone. ¿Ok? O de outside zone. Ok. ¿Qué dirección quieres correr el esquema de outside zone? Y ahí es donde entra la R de right. Oprah tiene una R de right. Entonces ahora acabamos de codificar que queremos ir a ejecutar el esquema de outside zone a la derecha. ¿Ok? Entonces ahora este hombre tiene este gap, este hombre tiene este gap. Si no hay nada en ese gap, subimos, envolvemos y envolvemos. Ok, bien. Vamos a correr outside zone. ¿A qué dirección? Lado derecho, porque es O de outside zone, R de right, Oprah. Entonces, Oprah se convierte en el concepto ofensivo o la palabra clave ofensiva. Bien, y otra vez, ¿cómo lo pueden señalar? Esto depende completamente de sus jugadores. No sé, Oprah por el peinado, Oprah por el show de Oprah, etc. Ahorita hablamos de variaciones, ¿verdad? Jugada o concepto, listo, check. Tag o RPO, ok. Aquí es donde se pone más chido porque si se fijan no dibujé un bloqueo para el tackle izquierdo. ¿Por qué? Porque queremos complicarnos más la vida y digamos que no tenemos un quarterback que es, bueno, outside zone, nos va a poner en esto, ¿verdad? Ok, eso es outside zone, lado derecho. Digamos que no tenemos un quarterback que si yo saco al tackle por este wheel, para ir a envolver al wheel, el quarterback no es lo suficientemente atlético para en caso de que este en defensivo ataque al corredor, el quarterback no tiene la capacidad de sacar el balón y correr en el extremo de la defensa, o simplemente no queremos exponerlo, o quizá el quarterback es mejor lanzando que corriendo. Mil razones por las que podrían querer cambiar esto. Digamos que vamos a hacer entonces bloqueo base. Bueno, me regreso. Entonces al defensivo que queremos leer es a este wheel. ¿Por qué? Porque atrás del concepto de Oprah quiero ponerle un concepto de slant. ¿Ok? Y el slant está hecho para reemplazar al wheel. ¿Ok? Entonces, esto me dice que como quarterback voy a tener que comunicar una palabra más. Bueno, como coach, el tag de Oprah es slant, ¿verdad? Y digamos que no corremos doble slant y digamos que la única manera que corremos slant en nuestra ofensiva es cuando hacemos el slant y la flecha. ¿Y quién es la flecha? El R que viene aquí bloquea en motion del otro lado, ¿verdad? Ok. Uno y subimos. O hay mil maneras en las que pueden hacer esto. Algunas ofensivas incluso, no me quiero meter mucho en teoría, pero podríamos hacer bloqueo base y luego salimos, etc. Ok. Estamos corriendo outside zone al lado derecho. No me quiero desviar mucho del tema de no huddle. Pero, ok, ya completamos nuestra llamada más compleja. Negro, split, R-jet, Oprah, slant. Y aquí el quarterback va a tener que decir, hey, Oprah, a la línea ofensiva le vamos a decir Oprah, lock. Oprah, lock. Es lock de candado, ¿verdad? Oprah lock. Lock es el tag para la línea. Entonces a la línea no le interesa nada de esto. La línea solo va a escuchar, hey, Oprah lock. Oprah lock. ¿Ok? Oprah es un esquema de outside zone. ¿En qué dirección? A la derecha. Y si yo estoy tackle, es seguro que me voy a quedar en lock. En lugar de ir a subir a mi bloqueo de zona a la derecha, zona exterior, me voy a quedar en lock o en bloqueo base contra este en defensivo. Eso es lo que significa lock, ¿ok? Y el guardia es el que tiene realmente la mayor lectura, porque si tenemos un defensivo en técnica 1, entonces vamos a envolverlo y fin de la historia, ¿verdad?
Pero si tenemos un defensivo aquí afuera en técnica 3, yo sé que es un 1, pero si tenemos un defensivo en técnica 3, entonces esa es la diferencia entre tener un defensivo en front side y un defensivo en back side. En lock, si yo tengo un defensivo, un liniero defensivo en back side, en lock, también lo tengo que tomar en caso de que el quarterback saque el balón y vayamos a tirar el slant, ¿ok? ¿Y por qué explico todo eso? Porque va a importar para ahorita que hablemos de comunicación ofensiva con la línea, ¿verdad? Entonces, a la línea lo único que le estamos diciendo es, hey, Oprah lock. Oprah lock. No les interesa qué es lo que estamos trabajando atrás de ellos. Bien, y así es como acabamos de crear una jugada con estos 5 componentes. Vamos a señalarlo rápido. Sería negro, split, R-jet, Oprah, slant. 5 palabras y estamos a tope. Ahora, ¿hay maneras de hacer esto todavía mucho más complicado? Sí las hay. ¿Y por qué me voy a complicar más la vida? Porque quiero ver la diferencia entre, ok, quiero agregar más componentes, pero ya estoy en el tope de estas 5 palabras. Ok, una de dos, le ponemos un nombre diferente o las vamos a hacer un 1. ¿Qué tal si sí tengo un quarterback que es muy bueno corriendo, pero también es una amenaza con su brazo? ¿Ok? Bueno, la teoría aquí es que si el wheel acciona rápido, va a dejar este espacio solo y podemos tirar, ¿verdad? Ok. Creo que ya cuando vea me regreso a explicar eso. Bueno, pero ¿qué tal si yo quiero hacer zona exterior al lado derecho, pero en lugar de usar al corredor como el que corre sweep hacia afuera, ahora quiero que el corredor salga en lead block hacia afuera y el quarterback es ahora el que va a tener la lectura para decidir si el wheel acciona la corrida, entonces simplemente voy a lanzar el pase, ¿verdad? Al slant. ¿Sí? Si el wheel baja aquí, yo tiro el slant y fin. Pero si el wheel se queda o flota, eso es un indicador de que yo como quarterback voy a correr el outside zone y el corredor es el lead block. Bueno, eso va a requerir que a Oprah le agreguemos un tag. Ahora Oprah va a tener que ser, no sé, Oprah lead o Oprah lead Q o Oprah Q, implicando que el que va a correr es el quarterback, ¿verdad? Y no el corredor. Podría ser Oprah lead, podría ser Oprah Q lead, etc. Vamos a quedarnos con lead. Problema, ¿verdad? Me acabo de ir a 6. Ahora la llamada sería negro, split, R-jet, Oprah, lead, slant. Y esos son demasiados términos. Estamos rompiendo la regla de 5 palabras o 5 señales por jugada. ¿Qué es lo que hacemos? 2 opciones. Podríamos decidir como ofensiva que ahora a todo esto, si yo quiero correr negro, split, R-jet, Oprah, lead, slant, pero no quiero tener que decir negro, split, R-jet, Oprah, lead o señalarlo, ¿sabes qué? Todo eso simplemente se va a llamar, vamos a ver, aquí está. Todo eso ahora se va a llamar hammer. Es más, vámonos más sencillo. Martillo en español. Y martillo implica que el corredor es el que ahora va a ir en lead block y él es el martillo y el quarterback va a correr atrás de él. Ok, bien. Entonces ahora ya nos metimos a la memorización. Todo mundo tiene que memorizar que negro split, es decir, esta formación medio exótica, con jet motion del R-jet, con outside zone right o outside zone a la derecha, lead block, porque vamos a correr con el quarterback y vamos a hacer lead block con el corredor, con un RPO de slant, todo eso se va a llamar martillo. Y por eso hablaba de que cuando hacemos un 1 o una llamada de una sola palabra, es importante que no tengamos más de 3 en mi experiencia, porque dependemos mucho de la memorización de los chavos. O sea, no hay nada de martillo aparte del que el corredor va como martillo. No hay nada de la palabra martillo aparte de la R. Entonces, si les podemos ayudar con ese tipo de detalles, es R de right y martillo es zona exterior. Ok, estamos en el terreno de memorización.
Y mientras más estemos en terreno de comprensión y asociación, mejor. Cuando nos pasamos a memorización, importante limitar lo que hacemos, ¿ok? Entonces yo nomás tendría 3 de esas, martillo y algunas otras 2 jugadas de paquete, ¿va? Podemos decir que martillo es todo eso, o podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, ¿sabes qué? Backfield, esto no afecta a nadie aquí enfrente. Esto sigue siendo Oprah Lock, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Cuando digamos Oprah Lead, si quiero que el quarterback es el que corra este esquema, a Oprah Lead le vamos a poner oro, o a ver, Winfrey. Y ahorita hablamos de por qué Winfrey podría servirnos en otro tipo de... En otra como palabras código. Pero digamos que Winfrey es cuando el lead es del corredor y el que va a correr es el quarterback. Acabamos de juntar Oprah Lead bajo una categoría y un campo semántico hasta cierto punto. ¿El campo semántico de qué? De Oprah. Y vamos a hacer ahora que Oprah Lead sea Winfrey, porque ¿quién es el lead role o quién es la estrella, la que dirige el show, la que dirige la carga en el show de Oprah? Oprah Winfrey, ¿ok? Entonces podemos decir, ¿sabes qué? Cuando digamos Winfrey es esto, es esta acción en el backfield, ¿ok? Ahora puedo seguir cumpliendo la regla y decir negro, split, R-jet, Winfrey, slant. Y otra vez estoy tratando de armar la jugada más complicada posible para que vean que no importa qué tan complicado se quieran poner, huddle o no huddle, hay muchas maneras de simplificarle la vida a nuestros jugadores, ¿ok? Pero vamos a regresarnos entonces. La llamada base para nosotros era negro, split, R-jet, Oprah, slant. Bien. Esa es la primer parte de nuestro sistema el sistema de una ofensiva no huddle. Huddle no más de 5 palabras o señales por llamada. Si me voy a pasar, bueno, maneras de robarme es que la formación sea con dirección incluida, que el motion o que la jugada traiga una dirección incluida. Y si quisiera juntar algunas de estas cosas, lo hacemos con un nombre diferente o simplemente con una llamada que incluya todos los componentes, ¿ok? Bien, sé que son muchas cosas, pero esta es la clase de detalle que necesitas entrar a fondo para que todo en tu ofensiva embone y que todos tus chavos, desde la línea ofensiva hasta el corredor, el quarterback, todo mundo lo entienda y lo pueda ejecutar con velocidad. Es lo más importante. Bien. Ahora sí, vámonos al trabajo individual de cada jugador, de cada posición. Skill positions, todas las posiciones de skill, todas las posiciones de habilidades, es decir, receptores, quarterback, running backs, tight ends, todo mundo que no es la línea ofensiva, básicamente. Inmediatamente después del silbatazo de la última jugada. ¿Y por qué soy tan específico? Porque literalmente cuando entrenamos, silbatazo y todo mundo tiene que estar condicionado a buscar la llamada, a voltear al sideline, ¿ok? Bueno, inmediatamente después del silbatazo, si yo soy receptor, quarterback, running back, tight end, buscar la señal de la siguiente jugada, y es aquí, por eso les puse esta foto, porque tenemos al coach designado para mandar la señal. Buscar la señal de la siguiente jugada, y esto es lo más importante, la clave. Mientras se alinean en la formación indicada. Porque hay veces que los receptores que están, digamos que el coach tiene la señal acá atrás y yo soy este receptor, y entonces ya sé, y estoy aquí esperando la formación, y yo ya sé que la formación que mandó es negro, o al revés. Vamos a hacer ese ejemplo porque es mejor. Digamos que yo soy este receptor, casi siempre estoy alineado aquí en los gemelos, ¿verdad? Y el coach está aquí, y yo ya sé, y me está señalando que la llamada va a ser negro, y estoy aquí, y me quedo aquí parado esperando la seña, cuando yo ya sé que es negro, RJ, bla, bla, bla. El resto lo puedo descifrar. Yo tengo que voltear, es negro, y me empiezo a acomodar. Y voy rumbo a acomodarme en negro mientras estoy viendo cuál es el resto de la llamada. ¿Sí? Porque muchas veces se quedan atorados y están ahí viendo la señal y luego quieren ir a acomodarse. Estamos perdiendo tiempo. Queremos ir rápido, queremos operar rápido.
busco la señal de la siguiente jugada. Ok, negro, R-Jet. Ok, bueno, ya sé que es negro, ya sé de qué lado del campo voy a ir. Me empiezo a alinear, me empiezo a acomodar mientras veo el resto de la llamada. Ok, bien importante. Mientras salía la formación indicada y luego ya agarro el resto de la llamada, pero para cuando tengo o obtengo el resto de la llamada, ya sé qué es lo que está mandando el coach y ya tengo la formación mínima ya puesta, ¿verdad? Entonces eso nos permite ir más rápido. Importante, hay que tener mínimo un coach designado para mandar la señal. ¿Y por qué digo que mínimo? Porque, mira, yo he estado en staffs en donde tengo suerte, ahorita tengo un staff de 6 coaches, ¿verdad? 3 en el lado ofensivo, 3 en el lado defensivo y de ahí también salen mis coordinadores y el head coach. Entonces, hay equipos, entiendo si tienen más coaches, hay equipos que tienen como 3 coaches señalando 3 cosas diferentes y uno trae la formación y uno el tag y uno la jugada y uno... No tenemos tantos coaches para tener el lujo de hacer eso. Los chavos no tienen tanta capacidad de procesamiento para poder hacer eso. Y la realidad es que un coach puede mandar todas esas cosas. Y ojo, eso también es importante. Si yo tengo un coach alineado, el resto de los coaches pueden estar dispersos para ver las cosas que importan y las cosas que se tienen que comunicar dentro de un drive. Cosas como la estructura defensiva de la parte de atrás, la caja, el defensivo que está tratando de partir la diferencia, blitzes, stunts, cruces. Todas esas cosas tengo que yo poder tener esparcidos a los coaches, y si tienen la fortuna de tener los headsets, de poder usar y comunicarse a través del campo, a lo largo del campo con headsets, úsenlos, aprovechenlos. Aquí es donde entra todo esto, porque el head coach puede estar al otro lado del campo mandando la jugada y el coach que es designado a la señal puede estar aquí. Muchos coaches dicen, pero es que nos van a sacar la señal y nos van a estudiar y van a ver qué es lo que estamos haciendo. Si lo hacen. Si hay allá afuera un coordinador defensivo que, número uno, tiene el tiempo para estudiar todo ese video y ver cada señal y ver lo que hacemos después de cada señal y descifrar el código y luego él enseñárselo a sus chavos y tratar de ver que cuando ellos hacen esto, nosotros vamos a hacer esto, y lo hace bien, adelante, bien, felicidades, buena bola, eres mejor coach que yo. Pero en mi experiencia, ¿qué es lo que pasa? Prefiero cada segundo que tu coach, tu coordinador defensivo pasas tratando de descifrar, enfocado en mí, tratando de descifrar qué es lo que hacen y cuál es la seña, es un segundo que no pasas tratando de jugar mejor y tratando de tener mejores fundamentos para cuando te enfrentes a nosotros. Y tenemos tan pocas jugadas que cuando lo vamos a hacer tan bien y tan eficiente que en lo que tú estás descifrando nuestras señales, buena suerte tratando de mandar la jugada correcta y acomodar a tus chavos y el cover correcto para cuando nosotros sacamos la jugada. Si es el caso, bien. Pero hasta entonces no me he topado con nadie así. Hasta entonces no voy a invertir más coaches de los necesarios para poder mandar la señal. Un coach mínimo, eso es mi experiencia, coaches, es lo que ha funcionado. He estado y he visto en programas que hacen otras cosas y les ha funcionado también. Esto nomás es mi experiencia, ¿verdad? Y coach, esto también es bien importante. El lugar de este coach, el lugar de la persona que señala, tiene que ser bien consistente. En nuestra experiencia, en donde todo el mundo puede ver, todos receptores, quarterbacks, running backs, tight ends, en donde todo el mundo lo puede ver, es 10 yardas atrás de la nueva posición del balón. Entonces, si vemos nuestro diagrama, esto sería más o menos como por aquí. El coach con la seña siempre está a 10 yardas de la nueva posición del balón. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde todo el mundo puede ver. A lo mejor sí, todo el mundo se hace poquito para atrás, todo el mundo alcanza a ver como qué es lo que está diciendo el coach allá y listo, ¿ok? Porque he estado en staffs en donde a veces ese coach varía. Yo la llegué a regar, incluso yo era el coordinador, yo era el que mandaba las jugadas y a veces estaba en la mera línea de scrimmage, a veces estaba bien atrás, a veces estaba viendo lo que estaba pasando del otro lado de la defensa, entonces tenía que correr para que me alcanzaran a ver, o trataba de señalarles atrás a través de la defensa. Es una bronca. Designa un coach mínimo y que el lugar donde está ese coach sea consistente. En mi experiencia, 10 yardas atrás de la nueva posición del balón, y ahorita hablamos de por qué la nueva posición del balón importa tanto. Línea ofensiva. Por la línea ofensiva, inmediatamente, misma idea, inmediatamente después del silbatazo de la última jugada, y todo el mundo así lo practicamos, tenemos que estar condicionados. ¡Pum! Tengo un trabajo, ya sea buscar el balón o
buscar la nueva posición del balón y alinean sus pies en su stance. ¿Ok? Inmediata, se acaba la jugada. Ok, estoy bloqueando. Oprah, outside zone, pum, pum, pum. El corredor ya pasó. Ok, silbatazo. Estoy condicionado. Escucho el silbatazo de la última jugada. Suelto. Estoy condicionado. ¿Dónde va a quedar el balón? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está el ref? Ok, me voy y me empiezo a acomodar. Aquí es donde entra bien importante. La velocidad del centro determina qué tan rápido se acomoda el resto de la línea. ¿Por qué? Porque el centro es el primero que tiene que llegar a acomodar sus pies. Digamos que el balón está aquí. Es el primero que tiene que llegar a acomodar sus pies con el balón. Del centro, y por eso hablamos de alinear sus pies en stance. No se tiene que agachar todavía. Ahorita hablamos de eso. Se alinea el centro viene y se alinea su stance y su split, su distancia. Para ustedes no sé si es un pie, 2 pies, 3 pies. Para cada quien es diferente. Se alinea el guardia con relación al centro. Y luego el tackle se alinea con relación al guardia. Entonces, si el centro está en la lela, por no decir otra palabra, y no se está acomodando a tiempo, no identifica la nueva posición del balón, o simplemente está chueco o no está bien acomodado, vamos a detener la llamada, vamos a estar listos y luego, ok, déjame acomodo. Y ahora el split del guardia se acaba de arruinar. Entonces el guardia ahora tiene que acomodarse otra vez en relación a la nueva posición del centro. Y ahora el tackle se le movió al guardia. El tackle se tiene que acomodar en relación al guardia. Eso, como pueden ver, eso me frustraba un chorro. Entonces estaba escuchando un podcast una vez de USA Coaching Coordinator Podcast. Lo voy a dejar aquí abajo. Estaba escuchando un podcast que decía: la velocidad de tu centro determina la velocidad de tu guardia y de tu tackle, y de qué tan rápido pueden agarrar su stance y sus splits, sobre todo los splits. Entonces se acomoda el centro, pum, aquí está el balón. He tenido veces en donde el centro está esperando literalmente a que el ref traiga la bola aquí, porque ya está más o menos acomodado en donde va a estar el balón, ¿verdad? Ok, y luego ya está el centro y luego viene el guardia, como sea que ustedes lo hagan, si lo hacen centro del pie, con punta al centro del pie, si lo hacen cuadrado, como sea, viene el guardia y se alinea con respecto al centro, y luego viene el tackle y el tackle se alinea con respecto al guardia. Y así, y se quedan parados. Lo único que estamos alineando es sus pies y su stance, y se quedan aquí, ¿sí? Y luego, con los pies estáticos, porque he tenido lineos ofensivos, se inclinan ligeramente hacia atrás para escuchar la llamada del quarterback. ¿Y por qué pies estáticos? He tenido lineos ofensivos que se acomodan y hacen todo bien, y luego están aquí y van a escuchar la llamada y luego y pierden los pies y volvemos a tener que acomodarnos y volvemos a perder tiempo ofensivo. Con los pies estáticos se inclinan ligeramente hacia atrás para escuchar la llamada del quarterback, de la palabra código que les va a dar el quarterback, y se inclinan poquito porque el quarterback está diciéndoles la palabra código a ellos así bajito. Hey, Oprah, 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 here we go. Y se acomodan. Sí, el quarterback no está ready. Hey, Oprah, Oprah, Oprah. Con la línea ofensiva se acerca, pero eso es importante, que ellos estén alineados con sus pies, su stance y sus splits. Me faltó ponerlo aquí, sus splits, bien importante, sus splits. Se inclinan ligeramente hacia atrás, escuchan la llamada del quarterback y listo, vámonos rápido. ¿Ok? Importante, puntos clave: no bajar la mano hasta el inicio de la cadencia del quarterback o alrededor de cuando ya va a empezar la jugada. ¿Por qué? Porque hay veces en donde, bueno, número uno, si la mano del liniero está en el césped o en el pasto y la sube, eso es false start. Todos ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, para protegerlos a ellos de sus propios errores, de una desconcentración, les decimos que no bajen la mano hasta que ya sea como el último segundo, últimos 2-3 segundos antes de empezar, donde el quarterback ya está, ok, here we go, ready. Y, ok, ellos pueden bajar, ¿verdad? Pero casi siempre estamos de pie. ¿Para qué? Para no cansarnos, porque imagínate aventarte un juego así, todo seguido, en donde te acomodas y luego el quarterback todavía está viendo y está acomodando gente y está mandando tags, y luego al final, ya por fin 10 segundos después, 5 segundos después, a lo mejor la primera serie vas a estar bien, pero conforme avance el juego te van a empezar a calar las piernas, te tiendes a desconcentrarte porque estás cansado. Hay que protegernos, la mano no baja hasta como cuando ya va a empezar la cadencia del quarterback. Y todo esto, ¿por qué, coach? Porque en mi experiencia, cuando tienes algo que es simple para la línea ofensiva, vas a tener mejores resultados.
simple para la línea ofensiva es igual a mejores resultados. La mayoría de las veces ellos no necesitan saber todo lo que está pasando en el backfield, todo lo que está pasando en el motion. Ellos nomás necesitan saber qué esquema de protección de pase estás corriendo o qué esquema de corrida y si le vas a agregar lock o no, porque estás leyendo el RPO. Sí, porque ellos tienen, número uno, se están dando de fregazos jugada tras jugada tras jugada. Y número dos, tienen que descifrar con cómo se presenta la defensa, con todos los cruces, qué es lo que van a hacer, qué es lo que tienen que bloquear, cuál es su asignación. Simple para la línea ofensiva, en mi experiencia, coach, y muchos mejores resultados. ¿Ok? Y ya por último, el quarterback. ¿Ok? Quarterback, igual que todo el mundo, está condicionado. Inmediatamente después del silbatazo de la última jugada, tiene que buscar la señal de la siguiente jugada. ¿Ok? Todo el mundo estamos buscando a este coach, excepto la línea ofensiva. La línea ofensiva nomás busca el balón. Todo el mundo buscamos a ese coach, quarterback también, mientras camina hacia 5 yardas atrás de la nueva posición del balón. 5 yardas atrás de la nueva posición del balón. Es decir, si la nueva posición del balón se está moviendo y el quarterback está aquí, he tenido quarterbacks que a veces sienten como que tienen que hacer, quieren todavía hacer un mini huddle. Entonces ven la señal, aquí la señal viene acá de este lado y luego, ok, y luego se empiezan a acercar y están aquí con los linieros ofensivos. ¿Ok? Problemas con eso es que nos va a tomar más tiempo. Recuerde, cuando estamos optimizando para una ofensiva no huddle, queremos robarnos cada segundo importa entre snaps, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar aquí haciendo un mini huddle, yo voy caminando. Esta es la nueva posición del balón. Ok, voy caminando, estoy viendo la señal. Sí, ok, ya sé qué tengo que hacer, ya sé cuál es la llamada principal y me acomodo aquí. La línea ofensiva se está inclinando de todas formas, así que ellos simplemente pueden acercarse poquito y listo, y dan 2 pasos atrás y ya estamos, talones a 5 yardas de la nueva posición del balón y vamos a ir mucho más rápido, ¿ok? Los detalles hacen las diferencias, créanme. Mientras se acomoda y camina hacia 5 yardas atrás de la nueva posición del balón, ok, el quarterback tiene que procesar la llamada completa. Es el único jugador en la ofensiva que tiene que procesar la llamada completa, desde formación, ajustes, motion, stacks, conceptos, todo. ¿Okay? Es el único jugador que tiene que procesar la llamada completa y luego le traduce solo, esto es bien importante, solo la información necesaria para la línea ofensiva, para la O-line. ¿Ok? Entonces, como quarterback, yo estoy aquí, estoy viendo, ok, negro, split, R-jet, Oprah, slant. Ok, todo eso lo tengo que procesar. Ok, la línea ofensiva realmente nomás necesita saber Oprah. Ok, entonces el quarterback tiene que procesar todo eso y tiene que ser capaz de identificar que para la línea él solo va a decir Oprah. Aquí está. La mayoría de las veces, la línea ofensiva no tiene que saber qué formación es, qué motion, qué pase, qué... Oprah. En este caso, outside zone right, Oprah lock. Sí, pero eso lo tiene que procesar el quarterback. El quarterback tiene que decir, ok, negro split, RJ, Oprah slant, es un RPO. Ok, ¿sabes qué? Oprah lock. ¿Y por qué? Porque prefiero, de 11 jugadores que están ahí adentro, prefiero que uno, altamente probable que es de nuestros mejores jugadores, si no es que nuestro mejor jugador, prefiero que ese jugador sea el que tiene que procesar más y sea el que tenga que pensar un poco más. Ese güey tiene que ser la extensión del coach en el campo, así que de 11 prefiero que 10 jueguen a madre y de manera instintiva y que uno tenga que pensar un poquito más, pero es el que tiene más reps, ¿verdad? Para la operación ofensiva. En lugar de que 11 de 11 tengan que estar procesando absolutamente todo y luego tengo un liniero que se preocupa porque esa señal que fue, esa no la entendí y luego yo le estoy diciendo, no, es que esa es para los receptores, mijo, y no te apures. Y 1 de 11 y los otros 10 van a madre, ¿ok? Quarterback, importante proteger a otros de sus errores. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí vamos rápido, a veces tenemos receptores que no se alinean rápido, no se alinean a tiempo, se están tardando, o a veces en el frenesí ofensivo, un receptor todavía se está moviendo, está saltando y no se acomoda. Y el quarterback, si no está poniendo atención, saca la jugada, castigo 5 yardas para atrás.
¿Okay? Entonces yo hablo mucho de mis quarterbacks de operación ofensiva y que hay que proteger a otros de sus errores. Se refiere a que ya tengo la llamada, ya procesé todo lo que está pasando, ahora se lo tengo que traducir a la línea ofensiva, tengo que asegurarme, volteo que mis receptores estén bien, empiezo a escanear la defensiva 1, empiezo a escanear la defensiva 2 y en 2 vistazos ya protegí a otros de sus errores y ya también escaneé la defensa. Más adelante podemos hablar del proceso de un quarterback pre-snap que está viendo, que está buscando y cómo hacer eso en 2 escaneados rápidos. Si quieren un video completo de eso, déjenme un comentario aquí abajo. Pero sí, hay que proteger a otros de sus errores. Y ya por último, hay que crear, y esto es para nosotros, coach, hay que crear y usar variaciones del código de jugadas que usamos más en la ofensiva. Y este fue mi gran aprendizaje, les digo, aquella temporada. ¿Y cómo funcionaría? Pues si es Tiger, podría ser Zucaritas, es cereal, es lo que sea, Choco Crispies. Y les juro que hay veces que la línea ofensiva y el quarterback ya ni sé qué se están diciendo, pero ellos lo entienden y ellos se divierten y ellos pueden jugar rápido. Y eso aplica para la comunicación entre unidades, entre linieros ofensivos y quarterbacks, y aplica muchas veces también para la pura línea ofensiva, porque la pura línea ofensiva también necesita tener llamadas para cuando es lock, para cuando no es lock, para hablarse, hey guardia, tú si mueves conmigo, combo para acá, o no guardia, tú te quedas en bloqueo base con el técnica 3. Y les juro que he escuchado tacos de horchata, o sea, 1000 términos que yo a veces ya ni entiendo, pero me da mucho gusto porque significa que los chavos están teniendo un poquito de autoridad sobre su comunicación y una ofensiva y una defensa, hablamos mucho de esto, una ofensiva y una defensa ruidosa o comunicativa es una ofensiva y es una defensiva exitosa. ¿Okay? Entonces, en mi experiencia, todo esto funciona. ¿Por qué? Porque es simple, es efectivo y es eficiente y le permite a la línea ofensiva jugar rápido y ser buenos en lo que hace. Pero, coach, esto es bien importante y esto fue una de las cosas que más entendí yo a futuro. El tempo ofensivo no te va a esconder, el tempo ofensivo no te esconde, el tempo ofensivo te expone. ¿Por qué? Porque todavía tienes que ser capaz de coachearlos y de ejecutar bien. El tempo ofensivo no te esconde, te expone. ¿A qué me refiero? Así de rápido como puedes sacar una jugada y 3 jugadas en serie, así de rápido puedes ir 3 y fuera. Y luego tu defensa está sufriendo en el campo. Así de rápido como puedes correr la bola, así de rápido puedes tener un fumble. Así de rápido como puedes lanzar, puedes tirar una intercepción. El tempo ofensivo no te esconde, te expone, coach. Y tienes que ser capaz de coacharlos y de ejecutar bien los fundamentos y de ejecutar las pocas jugadas que decidiste llevarte a este sistema, ejecutarlas bien y con buenos fundamentos. ¿Ok? Y todas estas cosas y los detallitos de cómo ser coach es la razón por la que estoy creando esta nueva plataforma, Coach Lab, porque realmente creo que es algo que va a cambiar la manera en la que los coaches de fútbol americano en español aprendemos y enseñamos para siempre. Así que si están interesados en inscribirse para tener más información, incluso para que me puedan ayudar cuando les pregunte, oigan, ¿qué es algo que les aportaría más valor en esta comunidad? ¿Quisieran tener esto puesto en esta plataforma o quisieran mejor esto? Y quisieran o simplemente quisieran ser los primeros en saber cuando Coach Lab esté ya disponible, hagan clic aquí abajo en el link de la descripción. Hay una página donde ustedes pueden dar de alta y registrar su correo para ser el primero en enterarse de todas esas cosas. Si esto les trajo un poquito de valor, háganme un favorzote. Es probable que si esto les ayudó a ustedes, también le ayude a alguien allá afuera. Así que compártanlo con alguien que crean que necesita escuchar esto. Número 1, es gratis y número 2, compartir te hace sentir bien. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Adiós.